Saludos y bienvenidos a este espacio del canal de YouTube de la Biblioteca Regional en el que repasamos algunos títulos fundamentales del cine. En este caso vamos a celebrar los 45 años del estreno de la película Carrie, primera vez que se adaptaba al cine una novela del escritor Stephen King y película que consagra definitivamente a Brian De Palma como además un título que es emblemático en el cine de terror. Pero además, para celebrar esos 45 años del estreno de Carrie, para celebrar esa dilatada carrera de Brian De Palma, vamos a repasar también algunos de sus primeros trabajos que ya estaban empezando a mostrar qué es lo que tenía que ofrecernos este director. Crímenes que no son lo que parece, testigos que no han visto lo que creen que han visto, gemelos, culpabilidad. ¿Dónde he visto yo esto antes que haya sido además una película de Hitchcock? Hermanas es una película del año 1973, no es la primera película de Brian De Palma, pero sí es la que ya comienza a hacer que su nombre empiece a sonar. Y también es la primera película en la que vemos a las claras esa gran influencia del maestro Alfred Hitchcock en su trabajo. En películas como Vestida para matar o Doble cuerpo ya vemos cómo se va consolidando ese homenaje a uno de sus grandes maestros, una de sus grandes influencias, como es Alfred Hitchcock. En Hermanas tenemos una historia que podría haber filmado sin ningún problema el director británico. Hitchcock también nos había mostrado en sus películas conflictos, situaciones y personajes como los que aparecen aquí. En este caso tenemos una intriga que tiene que ver, por un lado, con algo que podría recordarnos a películas como La ventana indiscreta. El testigo que cree haber visto cómo se cometió un delito, pero que por el camino resulta que lo que vio no es exactamente lo que ahora parece que ha pasado. Este es un tema, ya digo, habitual en el cine de Hitchcock, pero que también hemos visto incluso recientemente en otra adaptación de una novela al cine, también muy influenciada por Hitchcock y por el cine, como es La mujer en la ventana. El problema de ese falso culpable, de ese falso inocente, del testigo que realmente frente a las autoridades parece que ha contemplado algo, pero cuando se llega al lugar de los hechos ese algo parece que no ha sido así. Y de fondo tenemos también en Hermanas, que precisamente es a lo que alude el título, otro de los conflictos que hemos visto tanto en el cine de Hitchcock como en el cine de Cronenberg, que es la confusión y la relación entre hermanos. En este caso, las hermanas del título habían permanecido, eran hermanas siamesas, y habían permanecido físicamente unidas hasta un momento muy reciente. Y la intriga, no quiero tampoco desvelar nada, entiendo que Hermanas es una película que seguramente no todo el mundo conoce y tampoco vamos a entrar con spoilers, aunque sea una película del año 1973, pero evidentemente algo ha sucedido con esas hermanas desde el momento en el que se separan. Y también veremos un elemento, intentaré no hacer spoiler, que tiene que ver con la culpa, uno de esos sentimientos que tanto en el cine de Brian De Palma como en su maestro, y al que trata de emular, como es Alfred Hitchcock, también suele estar presente. Ese peso, esa losa de la culpa, que además en este juego de confusiones, ya digo que no quiero desvelar demasiado, pero también nos puede recordar a lo que sucede en Vértigo. Un juego de confusiones, un juego en el que lo que es no es lo que parece ser y lo que parece ser no es lo que es. En cualquier caso, Brian De Palma ya, año 1973, su tercera película, ya está demostrando que es capaz de inspirarse en grandes maestros, obtener de ellos ideas y estilos que va a arrastrar en el buen sentido a lo largo de su carrera y que ya están configurando un elemento esencial, configurador de su propia personalidad. Aquí le vemos, por ejemplo, utilizar por primera vez ese recurso tan habitual en Brian De Palma de la pantalla partida, de mostrarnos dentro de la misma pantalla lo que vendría a ser como dos planos, tratar de unir en un único golpe de vista dos situaciones que estarían sucediendo en cualquier otra película una después de la otra, aquí las estamos viendo a la vez, y que ya digo se configura también como una de las señas de identidad del director. Lo hemos visto en películas como Misión Imposible, por ejemplo, la primera entrega, que también la dirige Brian De Palma, pero al mismo tiempo también está empleando aquí algunos recursos que él mismo con el paso del tiempo reconocerá que no siempre son adecuados, y eso lo veremos más tarde cuando hablemos de Carrie.
Brian De Palma haciendo un musical, Brian De Palma haciendo una comedia, Brian De Palma inspirándose una vez más en Alfred Hitchcock. No sé, me tendré que poner las gafas para verlo. Fausto, el retrato de Dorian Gray, el fantasma de la ópera son algunas de las influencias innegables, efectivamente sobre todo el fantasma de la ópera, de la película del año 1974 de Brian De Palma, El fantasma del paraíso. Una especie de ópera rock, sin duda la película más cómica, es una mezcla casi equilibrada de drama y comedia de Brian De Palma, y desde luego una incursión también inédita en él hasta ese momento y en la que tampoco se ha prodigado mucho posteriormente, como es el género musical. El fantasma del paraíso nos propone una aproximación desenfadada, ya digo, con toques de comedia, a esos tres elementos que podemos coger de estas tres obras procedentes de la literatura. Lo inmutable que aparece por un lado, aunque por otro vaya cambiando, del retrato de Dorian Gray, el comercio con el alma que dibuja Goethe en Fausto, y por supuesto esa figura que oculta su rostro bajo una cámara y que está habitando en las alcantarillas del Gran Teatro. En este caso vamos a cambiar el Teatro de la Ópera de París por una gran sala de conciertos. Y en el fondo lo que tenemos es esa venta del alma de un creador que se ve sometido a la tiranía. Aquí tenemos a dos personajes, a Winslow y a Swan. Uno creador que por distintos avatares termina en prisión, se ve desfigurado, ve cómo el éxito no le sonríe, enloquece, pero sigue siendo un magnífico creador con el problema de que ha perdido la voz. A partir de ahí, él puede seguir componiendo, no podrá seguir cantando, pero tenemos a ese otro personaje interpretado por Williams, músico él mismo. De hecho, la voz con la que canta Winslow en la película es la voz de Paul Williams, que interpreta a Swan, ese tiránico productor musical, que se aprovecha del talento de esta pobre víctima, que se va a dedicar, una vez que está encerrado y que logra escapar de ese cautiverio, a sabotear de todas las formas posibles la carrera de quien le tiene preso, a quien le ha vendido su alma, a quien le ha vendido su capacidad creadora. Evidentemente tenemos también el interés romántico, tenemos algunos momentos visualmente muy potentes, como un poco como ejemplo de la influencia que ha tenido esta película el grupo francés Daft Punk, que recientemente se ha separado. Su apariencia habitual en los conciertos, con la cabeza tapada, bueno, la que tenían cuando actuaban, claro, con la cabeza tapada con un casco, como no queriendo mostrar su rostro real, está inspirada en esta película que obsesionaba a los componentes de este grupo francés, a Guy Manuel de Homem Cristo y a Thomas Van Galtier. Ellos veían continuamente esta película y veían que esa parte de dedicarse a la creación, pero poder preservar el rostro, que en el caso de la película El fantasma del paraíso es una maldición, para ellos suponía preservar su intimidad y su privacidad, les llevó a adoptar ese aspecto que es el que vemos que tiene Winslow cuando enloquece definitivamente y trata también de ocultar su rostro desfigurado para no causar más pavor. Y lo cierto es que la película sigue siendo muy disfrutable, hay cierto culto en torno a ella, los números musicales siguen siendo muy estimables y sí que es cierto que ya en su momento dejó claro Brian De Palma con esta película que era capaz de llevar a extremos quizá inéditos su capacidad para narrar visualmente y para acomodarse a historias que quizá eran poco convencionales, aunque se estuvieran basando, se estuvieran inspirando y estuvieran buscando referentes en esos tres clásicos de la literatura que se concentran aquí en la figura del pobre Winslow y en todo lo que le sucede. Personalmente, cuando esta película en algún momento que la pusieran siendo yo de pequeño en la televisión, me dejó marcado, sobre todo esa parte final, ese concierto final, esa boda, concierto, espectáculo final, que en cierta forma casi también aparece en el final de Moulin Rouge, otro musical relevante de los últimos años, y desde luego esa parte final, ese desenlace, ese plano
mientras van saliendo los títulos de crédito, además con una música hipnótica, en la que vemos como si estuviera completamente apartado de la realidad a Winslow encerrado en un decorado que además era real, ese grupo de sintetizadores y de equipos era real, estaba en un estudio de música y según tengo entendido todavía permanece intacto, aunque creo que ya más como atracción que otra cosa, y era como que quedaba ahí apartado en esa esfera en la que el creador queda a solas con su creación, el compositor queda a solas con su música y alrededor todo se va desvaneciendo, mientras la cámara, en el caso del final de la película, ya digo, mientras están saliendo los títulos de crédito, la cámara se va alejando y vamos dejando dentro de ese paraíso al fantasma para que siga con su labor creadora. A continuación les ofreceremos un bonito documental sobre cómo evitar las novatadas en clase. Recordad, no le hagáis estas cosas a la niña con poderes telequinéticos. En el año 1976 cambia por completo el panorama del cine de terror. Carrie, la primera novela de Stephen King que se lleva a la gran pantalla, resulta ser un éxito tremendo. Y esto, además de al propio Stephen King, también le sirve para relanzar aún más su carrera al director Brian De Palma. Hace ahora 45 años del estreno de esta película, que en su momento fue tan influyente que incluso esos finales sorpresa inesperados y que realmente parece que no vienen a cuento de nada, también ha generado escuela. El paradigma de adolescente, por un lado reprimida, por otro incomprendida, objeto de burlas, objeto de cierta violencia doméstica que tiene en casa por parte de su madre, y todo eso confluye en que en ese momento tan particular que es la adolescencia, en el momento en el que, como cantaría Julio Iglesias, se deja de ser niña y se pasa a ser mujer, todo este conflicto lo que hace es potenciar unas facultades telequinéticas que estaban dentro de Carrie White. Tampoco es gratuito que White, su apellido, signifique blanco, quizá una alusión a la pureza, en la que se le trata de mantener. Y se convierte, entre otras cosas, en objeto de burla por parte de sus compañeros, de sus compañeras sobre todo, de alguna en concreto, en el instituto. A partir de aquí, quizás la historia es casi una anécdota. Se burlan de ella porque le viene por primera vez el periodo y no ha recibido una educación que, a pesar de la edad, le permita saber en qué consiste eso, y se asusta y todas se burlan de ella y pasa a ser, bueno, objeto de bullying, objeto de acoso, de burlas y de bromas. Y todo esto llega más allá cuando se le propone por parte de uno de los chicos guapos del instituto acompañarle a la fiesta de fin de curso. Y a partir de aquí todo se va a convertir sin que ella lo sepa, evidentemente, en una conspiración para burlarse todavía más de ella. Craso error, como diría Schwarzenegger en El último gran héroe, porque la perdición de todos será haber llevado esa burla demasiado lejos, en un momento además icónico también de la historia del cine, como es ese cubo de sangre que cae sobre Carrie, mientras en la fiesta está todo el mundo aplaudiéndola en el escenario porque la han elegido la reina de la fiesta. Un momento además que ha sido imitado, emulado y por supuesto parodiado hasta la saciedad en múltiples películas y series de televisión. Y sin duda, si uno de los elementos característicos del cine de Brian De Palma, lo hemos mencionado antes, es el uso de la pantalla partida, de mostrarnos al mismo tiempo en pantalla lo que está sucediendo en dos momentos a dos personas distintas, aunque sea en el mismo instante, pero que son cualquier otra película. Primero habríamos visto lo que le sucede a una persona y con posterioridad lo que le sucede a otra, aunque sea en una misma unidad de tiempo y de espacio. Pero aquí Brian De Palma nos lo pone una vez más en la pantalla al mismo tiempo. Y sí que es cierto que resulta un poco anticlimático y de hecho con los años el propio De Palma confesaría que seguramente eso supuso un error. Pero bueno, ya demasiado tarde para remediarlo. En cualquier caso, también dentro de los elementos curiosos, la protagonista, Sissy Spacek, había actuado, o había trabajado, mejor dicho, en labores de ayudante de vestuario en la anterior película de la que hemos hablado, en El fantasma del paraíso. Ahí seguramente sería donde Brian De Palma vería que daba el tipo perfecto para ser esa muchacha inocente, pura, pero con un tremendo potencial dentro,
que hay en Carrie. Bueno, por buscar también algunas curiosidades sobre esto, la continuación de Carrie estaba protagonizada por Amy Irving, que fue esposa de Steven Spielberg, que precisamente la conoció en el rodaje de esa película. Es decir, que como vemos, si se dice que de una boda sale otra, en ocasiones de un rodaje sale alguna boda, o del equipo de un rodaje sale el protagonista de otra película. Carrie, ya digo, supone desde el año 1976 un altabonazo en el mundo del cine de terror, y desde luego es ya una película histórica por ser la primera vez que se adapta una novela de Stephen King al cine. La primera de una larga serie, y por cierto, Carrie, uno de los primeros grandísimos éxitos mundiales de Brian De Palma, que posteriormente alcanzaría también mucha fama, desde luego mucha repercusión y muchísimo éxito con otras películas como pueda ser Misión Imposible, la primera entrega, como pueda ser Los Intocables de Elliot Ness, desde luego como puede ser Scarface, El precio del poder, o Carlitos Way, Atrapado por su pasado. Pero sin duda, en una película como la que ahora cumple 45 años desde su estreno, nunca como Carrie seguramente ha tenido un papel tan determinante en el género cinematográfico, en este caso en el de terror, y desde luego una influencia que pasan los años, pasan las décadas, pero todavía se deja sentir en el cine.